¿La economía se está indexando o se va a indexar por el dólar paralelo o por el dólar oficial? Es una pregunta. Gremios que están pactando al 23%, como ha pasado esta semana, la UOM es el caso paradigmático. Están negociando por debajo de la inflación por primera vez. Se acabó el ciclo virtuoso, entre comillas virtuoso, o el periodo de luna de miel de la inflación en donde los precios, los salarios acompañaban a los precios. Digo, este cóctel que ha surgido en estos últimos días, ¿ha provocado un cambio de expectativas? Sí, yo creo que el cambio de expectativas, Pablo, viene desde octubre del año pasado, ¿no? Inmediatamente después de del triunfo incuestionable del oficialismo, vino la presión sobre el mercado de cambios, que ya venía en realidad de meses anteriores, y el gobierno decidió que no iba a perder más reservas y que iba a dificultar y eventualmente prohibir el acceso al mercado de cambios, no solamente de las grandes empresas, sino también de los pequeños ahorristas. Y eso para mí fue un punto de quiebre. Si uno podía imaginarse ya el año pasado que la economía se iba a desacelerar, como efectivamente se desaceleró, esto le agregó una velocidad adicional a esa desaceleración. Y lo que vos mencionás de los salarios es así. El año pasado los salarios crecieron en promedio cerca del 30% durante todo el año. La inflación fue del 22%, o sea, una mejora en los salarios reales. Este año los acuerdos están entre el 22 y el 25, que es más o menos por donde anda la inflación hoy. Pero ¿qué ocurre? La expectativa de inflación es más alta. Es más alta. ¿Y por qué es más alta? Entre otras cosas, por lo que vos planteás del dólar paralelo, que sin duda es una referencia más, y va a ser una referencia mayor conforme sea más difícil acceder al mercado oficial, ¿no? Y después está la cuestión de principio de año que no podemos olvidar, que fue la única propuesta de la Presidente el 1 de marzo cuando hizo la apertura de sesiones ordinarias, que fue modificar la Carta Orgánica del Banco Central para poder emitir alegremente. Entonces, los argentinos no comemos vidrio, esta película ya la hemos visto. Cada vez que hubo un mercado cambiario desdoblado, cada vez que hubo un Banco Central a merced del gobierno de turno, bueno, por las dudas tenemos que protegernos, ¿no? Ahora, Alfonso, de alguna manera hay mucha gente que está, observadores, que no son malintencionados, que están recordando lo que nos pasó con la ley de convertibilidad. Es decir, cuando se fija el dólar o el peso en un nivel, la inflación empieza a superarlo y el gobierno se resiste. Eso pasó finales de Menem, principios de la Rúa. Ya esta película la vimos, ¿no? Eso viene pasando, Mariano, desde Perón en adelante. O sea, la obsesión de quien está a cargo de la política económica de concentrar todos los esfuerzos en que aparezca que el tipo de cambio es estable, ¿no? Es como si para el presidente de turno el mejor termómetro de la estabilidad económica es el tipo de cambio. Y eso no es así. Hoy el tipo de cambio no se mueve demasiado del oficial, pero sabemos lo que pasa con el paralelo y sabemos que en realidad el termómetro que hay que mirar es el que rompió el INDEC, que es el de la inflación. Si la inflación fuera baja, como fue en los primeros 2 años del kirchnerismo, no estaríamos hablando del tipo de cambio. El problema que tiene el campo, el problema que tiene la industria, el problema que tiene cualquier pyme que quiere exportar, es que durante los últimos 7 años la inflación le ganó sistemáticamente todos los años a la devaluación. Y eso puede pasar 1 año, puede pasar 2, puede pasar 3, no puede pasar toda la vida. Entonces lo que estamos convencidos, y esto no es ser agorero, es que un sistema cuya variable de ajuste es una inflación del 25%, que triplica el ritmo de devaluación, es insostenible en el tiempo. Entonces habría que devaluar. Bueno, en realidad, fíjate lo que pasó. Habría que portarse bien. Primero habría que bajar la inflación. Y con un programa creíble en el que, digamos, contuviste las expectativas de inflación, después te podés dar el lujo de dejar que se vaya el tipo de cambio. ¿Qué han hecho ellos? Ellos devaluaron sin devaluar. Claro. Vale decir, tienen todos los costos de expectativas de una devaluación sin ninguno de los beneficios. Porque ahora lo va a explicar Biolcati mejor que yo. El productor agropecuario le meten 2 impuestos, el de la retención, que ya conocemos, y el de la brecha cambiaria. No hay, que yo recuerde, un periodo de la historia económica argentina en el que conviven las dos cosas, una brecha de más del 25% y retenciones de más del 30%. Ahora, fíjate que en el párrafo que escuchábamos de la Presidenta de la Nación estaba dirigido fundamentalmente a achicar la expectativa sobre el desdoblamiento de tipo de cambio. Pero ya existe el desdoblamiento. Bueno, la pregunta ¿es inexorable que ese desdoblamiento se fije
formalmente? La presidenta lo acaba de negar, pero las expectativas, conocés mejor que yo esto, el mercado, en las grandes empresas, es que se venga un desdoblamiento inevitable porque al gobierno se le puede hacer inevitable la formalidad del desdoblamiento. Pero lo que pasa es que ya está el desdoblamiento. ¿No le hace falta entonces? Sí. A ver, quizás le haga falta porque quiere meter algunos tipos de cambio más, como ella dijo que no iba a hacer. Pero se ve que nadie le informó que hoy ya existen 3 mercados de cambios. 2 de ellos son formales, ¿no? Uno es el oficial, al que solamente accede el Banco Central y en el que tienen que vender todos los exportadores. Otro es el que podríamos llamar financiero, que es un mercado formal. Tan formal es ese mercado que se opera a través de títulos públicos del Gobierno Nacional, que es el que se llama contado con liquidación. Es el que usan las grandes empresas. ¿Por qué no querés explicarlo en medio minuto? Porque es medio complicado el tercero. Brevemente. El primero y el segundo los conocemos. Sí, el segundo es un viejo conocido. Sí, el tercero es uno nuevo, si se quiere, en realidad no es tan nuevo. Ustedes se acordarán cuando los contratos de alquilar, por ejemplo, se indexaban por el Bonex, ¿no? Siempre que hubo control de cambios en Argentina, existía una referencia oficial que era algún título público que cotizara en dólares. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? La empresa que Moreno no le permite acceder al mercado de cambios oficial para comprar dólares, tiene una alternativa formal, que es comprar con esos pesos que hubiera comprado dólares, un título en dólares. Ese título en dólares lo puede girar al exterior, porque para eso no hay trabas, y venderlo en el exterior. Entonces, esos 2 mercados son formales, ya existe. El ANSES, por ejemplo, es el principal jugador en este mercado de contado con liquidación. Entonces, se ve que alguien no le explicó a la presidenta. El tercero es el que todos sabemos, que es el de los arbolitos y toda esta cuestión. Han detenido un arbolito. ¿Eh? ¿Supiste, no? Sí, detuvieron un arbolito, sí. Parece que porque trabajaba el sábado. Claro. Ese fue el delito del arbolito. Sí. Los arbolitos tienen que ir de lunes a viernes. Quizás esto va a mejorar las expectativas. Te quería hacer una pregunta que surgió de un importante jefe, un importante funcionario provincial. Vamos a ponerlo en esos términos. Esta reflexión. Al gobierno se le hace imposible o muy difícil conseguir dólares. Por eso el cepo sobre el dólar. Pero el gobierno, de acuerdo a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, tiene supuestamente vía libre para emitir pesos. Las provincias están demandando pesos. Córdoba está ahogada, Buenos Aires está ahogado, Santa Fe tiene problemas. Están a punto de recurrir a la Corte porque la Nación le gira cada vez menos recursos. 75% de los fondos manejados por la Nación, 25% por las provincias. ¿Por qué la Nación, para sacarse el Gobierno Nacional, para sacarse uno de los problemas, de los problemas de presión que serían las provincias, no emite los pesos para pasarle a las provincias los pesos y quitar un factor de presión? Porque eso sería entregar la posibilidad de negociar con las provincias. Esto nunca lo ha hecho el Gobierno Nacional. Si vos mirás, por ejemplo, Pablo, la evolución de la recaudación desde el 2002 en adelante, lo que se llama presión tributaria, ¿no? ¿Qué porcentaje de lo que se produce anualmente en la economía se lo lleva en alguna instancia el Gobierno Nacional, el provincial o el municipal? Eso que era 20% en el 2002, vale decir, 1/5 de lo producido se reciclaba a través de los gobiernos nacional y provinciales. Hoy es del 35%, 15 puntos. De esos 15 puntos de variación, 13 se llevó el Gobierno Nacional, 2 las provincias. Y de esos 2 de las provincias, 1 es por coparticipación, vale decir 13-1 en los tributos nacionales, y 1 es por el esfuerzo que fueron haciendo las provincias en los últimos 10 años para compensar el dinero que no les llegaba. La discusión de hoy es exactamente esa. Como no les llega el dinero, una de dos: o aumentan los impuestos o postergan algunos gastos. Pero Alfonso, ahí, aumentan los impuestos, ahogan más la economía. Se endeudan al 19%, es imposible, aunque están tomando letras, pequeños préstamos a cortísimo plazo. Y ni hablar lo que sería el costo político, aún para el gobierno nacional, de que las provincias decidan emitir cuasimoneda. O sea, no entiendo, bueno, muchas cosas no se entienden, pero ¿a dónde conduce esta política de inflexibilidad supuesta de no negociar con las provincias deudas de la nación? Porque están generando ollas a presión que van a terminar generando problemas políticos a nivel nacional. Pero es que, Pablo, ellos no piensan a mediano plazo, piensan a cortísimo plazo. Y la decisión política es transferirle el problema a otro.
¿O acaso no fue Macri el que aumentó la tarifa de los subtes? Sí. ¿O acaso en la discusión de la provincia de Buenos Aires el que está en el centro de la polémica es Scioli? Y como bien decías vos hace un rato, en realidad el revalúo tiene un impacto de recaudación mucho más importante para la nación que para la provincia, ¿no? Entonces, esto es parte del juego político absolutamente cínico que tienen ellos, de cortísimo plazo, que creen que transfiriéndole el problema a las provincias los deja a ellos bien parados, ¿no? Ellos también, por supuesto, se pueden llevar por delante el Banco Central, se pueden llevar por delante el ANSES, pueden tomar YPF pensando que con eso van a poder emitir los dólares que no pueden emitir. Yo creo que estamos en una dinámica donde yo no diría que van por todo, Mariano. Yo lo que diría es que se quedaron sin lo esencial, sin el combustible esencial que tenían para, no solamente para funcionar, para tener rédito político y para presionar a los gobernadores. Y como no tienen eso, le tienen que echar la culpa a otro. Alfonso, mi última pregunta sería, no sé si llamarla pintoresca o no, pero creo que va al fondo de las cosas. ¿Cuánto le cuesta al país Guillermo Moreno? Es incalculable eso, Mariano. La verdad que es incalculable, porque, a ver, hay casos concretos que ya los podemos evaluar. Lo que pasó con el trigo, lo que pasó con la carne, lo que pasa con la yerba, lo que pasa con el tipo de cambio, lo que pasa con el dólar. Ahora, transformar eso en puntos de actividad económica es muy difícil. Yo creo que el mayor costo económico de la gestión de Moreno, que no es Moreno, digamos, Moreno es un ejecutor. Si no estuviera Moreno, habría alguien que lo reemplazaría mejor o peor, pero estaría haciendo lo mismo. ¿Cuál es el mayor costo de esta decisión de gestión económica? Es que se te colapsa por completo el horizonte económico y que en definitiva desaparece el horizonte de inversión y de esa manera rifamos la posibilidad de desarrollarnos, ¿no? La inflación es un poco el resultado de todo eso, de poner todas las fichas. O sea, Moreno es el equivalente a un señor que va todas las noches al casino y pone todas las fichas en un lugar. Y ese lugar es el de la inflación. Y en algún momento eso no funciona más, ¿no? Ahora, el gobierno que decidió negar el fenómeno desde prácticamente el inicio del fenómeno es el que no lo puede resolver. Por eso creo que estamos tan atrapados, ¿no? Y como no lo puede resolver, entonces echemos la culpa a otro. Yo me pareció percibir, no soy un especialista en el tema, pero Brasil empezó a mostrar algunas uñas, ¿no? Brasil empezó a mostrar algunas uñas. Algunos otros países más allá de Brasil empezaron a mostrar algunas uñas. Yo creo que eso puede o no tener un impacto, pero en todo caso si lo tiene por encima de los problemas autoinfligidos. Y digo esto porque no me sorprendería que dentro de 2 meses, cuando ya haya sectores en franca recesión, el gobierno diga, bueno, esto es culpa de se nos cayó el mundo encima, ¿no? Bueno, ya lo dijo Cristina. Ojalá fuera un problema que se nos cayó el mundo encima. En realidad nos caímos nosotros contra nuestra propia historia, Mariano, porque volvemos a hacer lo que hicimos siempre. Mire, cuando nosotros estuvimos en el Banco Central fueron 2 años nomás, pero la obsesión que yo tenía como presidente del Banco Central era lo imposible, ¿no? Que los argentinos se olvidaran del dólar. Pero durante 2 años se olvidaron. ¿Por qué? Porque la inflación era del 4 o 5%, el tipo de cambio subía, bajaba, no era un problema, ¿sí? Pero eso duró 2 años nomás. Y hemos vuelto al mismo esquema. El mismo esquema de los 90, el mismo esquema de los 70. Es más, si uno mira el nivel de atraso cambiario de hoy, es más o menos lo mismo que teníamos en los 90 y todavía un poquito más suave, pero en camino a la tablita de Martínez de Oz. Y no podemos decir que este gobierno tiene la misma ideología que Menem o que la dictadura, pero sí tiene la misma confusión respecto de pareciera ser que el tipo de cambio todo lo tapa, ¿no? Y solamente lo tapa cuando todos los años hay una buena cosecha, cuando en Brasil todos los años se aprecia el real. Argentina está en un canal donde necesita que la soja suba $100 todos los años y que el real se aprecie 30 centavos todos los años. Cuando eso no sucede, tenemos este problema. Alfonso Pradegay, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ustedes. Gracias. En el próximo bloque, Hugo Violcati.